nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. El secretario dará lectura a la cuenta. Señor secretario. Señor presidente, buenas tardes. No hay documentos para ser dado cuenta. Muchas gracias. Se ofrece la palabra sobre puntos varios. Esta sesión tiene por objeto continuar con la discusión general del proyecto de ley iniciado en moción que modifica el Código Penal para agravar la pena aplicable al delito de homicidio simple, boletines 14.090-07, 14.091, 14.092, 14.100 y 14.121, todos -07, que modifican el decreto ley número 321/1925, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad con el objeto de determinar mayores exigencias para la obtención de la libertad condicional. Para escuchar la exposición acerca de las iniciativas de ley, se encuentran invitados en esta sesión el señor presidente de Litigación Estructural para América del Sur, LEASUR, el señor Pablo Pinochet, el abogado penalista señor Enrique Aldunate y el colega Ángel Valencia. ¿Lo hacemos pasar? Hacemos ingresar, por favor, sí, a los que estén. Viene, exacto. Un señor de apellido Sánchez, que no sé. Nicole Sánchez. O sea, Nicole Sánchez. Oye, ¿están todos entonces? Está Enrique Aldunate también. Está conectado doña Nicole Sánchez, si puede activar su audio. Sí, hola Nicole. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Usted viene de LEASUR, ¿no? Sí, así es. Muchas gracias, Nicole. Va a tener 10 minutos para poder exponer, al igual que el penalista Aldunate y Valencia, en ese orden. Perfecto. Le ofrecemos la palabra, Nicole. Que diga el cargo en LEASUR, por favor. Sí, perfecto. ¿Puedo partir? Sí, por favor. Muchas gracias por su intermedio, señor presidente. Saludar a todas las personas que están presentes en esta sesión y agradecer también la posibilidad de poder participar en esta sesión de la comisión. Me presento, mi nombre es Nicole del Pilar Sánchez Retamal, soy abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile y presidenta del directorio de la ONG LEASUR. Esta ONG es una ONG que desde el año 2014 trabaja por la defensa y la promoción de los derechos de las personas privadas de libertad. Tenemos presencia en gran parte de las cárceles de la región metropolitana y también en la región de Los Ríos. Y agradezco entonces en representación de LEASUR que se nos haya invitado. Creemos que como organizaciones de la sociedad civil es muy importante lo que tenemos que decir en relación con estos temas que son tan importantes y relevantes para la sociedad en general. Para ir derechamente a la discusión, y voy a tratar de hacerlo bastante rápido porque tenía una discusión más larga, digamos. Primeramente en relación con el boletín 140-90-7 que modifica el Código Penal estableciendo una pena mayor para el delito del homicidio simple, señalar primeramente que el proyecto parece asignar una connotación negativa, una consecuencia negativa, al hecho de que el homicidio simple se denomine como tal y sea una figura residual respecto a otras y a otros tipos de homicidio que se contemplan en el Código Penal. Asimismo, el carácter de simple del homicidio del artículo 391 número 2 del mismo código se establece así y es una denominación que se establece para poder diferenciarlo de otras figuras calificadas y no implica en ningún caso que se trate de un delito de menor entidad, puesto que tiene una sanción bastante alta y bastante gravosa. El proyecto hace un diagnóstico correcto, estimamos, en el sentido de que últimamente ha existido una mayor comisión de ciertos delitos, específicamente delitos contra la propiedad. En el último compendio de estadístico de Gendarmería de Chile se establece que casi el 60% de las personas que están recluidas en centros penitenciarios lo están por la comisión de delitos contra la propiedad, específicamente delitos de robo y de delitos de hurto. Pero estimamos que esta problemática en realidad se ha dado precisamente por los esfuerzos continuos de resolver y responder a problemas sociales por medio del derecho penal, problemas que sabemos que precisamente deben ser respondidos a través de políticas públicas y no a través del aumento de las sanciones. Esta situación y esta solución se ha dado también en distintas leyes, como por ejemplo la 20.931, que establece el control preventivo de identidad, y también en la ley 19.975 del año 2004, que vemos que
busca endurecer el castigo y también aumentar la participación del sistema penal en la sociedad. Vemos que en realidad este endurecimiento de los castigos lo que ha hecho no ha sido efectivo, no ha existido una decisión político-criminal que sea consistente ni coherente, y intentar equiparar esta falta de coherencia adoptando entonces una solución punitiva que ya se ha demostrado que es ineficiente por medio solamente del endurecimiento del castigo, vemos que es un camino que con seguridad no va a solucionar la problemática que se plantea a través de estos proyectos, no va a solucionar tampoco la criminalidad violenta que está últimamente, ni va a disuadir de la comisión de delitos, pero sí puede profundizar los efectos desocializadores del castigo, convirtiéndolo finalmente más en una problemática adicional que en una solución. En ese sentido, creemos que una buena decisión de política criminal es efectivamente adecuar las sanciones de diversos delitos que para la sociedad son relevantes, por supuesto, pero que ello se haga en base a la evidencia que ya existe, no aumentando las penas de todos los delitos, sino que en realidad tratando de evitar el populismo punitivo que se da últimamente y racionalizando entonces las enormes penas y analizando las enormes penas que ya contempla nuestra legislación penal, y que esto se haga, por supuesto, toda esta modificación en una discusión mayormente reflexiva y no reactiva. Estos proyectos sostienen que la pena, específicamente en relación al homicidio, sería desproporcionadamente baja. Sin embargo, si lo miramos a nivel comparado, en general la pena del homicidio en Chile es bastante similar, por ejemplo, a la pena de España. Es mucho más alta que la pena que se establece en el Código Penal de Portugal, que el Código Penal ecuatoriano, y mucho más alta también que el Código Penal uruguayo, por citar algunos ejemplos. Así entonces no se puede estimar ni resultar evidente que la solución sea el aumento de la sanción, y esto solamente profundizaría los efectos nocivos del encarcelamiento a largo plazo, no solucionando el problema de origen, que es el alza de la criminalidad. El proyecto señala también que lo que se busca es dar una señal de repudio social al homicidio, intentando dar al derecho penal un rol simbólico y desvirtuando los fines que tiene en sí mismo el derecho penal. Esto también ha sido estudiado a través de distintos académicos del derecho penal, y estimamos que este rol no puede fundamentar un proyecto como los que se han presentado, puesto que los efectos nocivos a largo plazo podrían ser sumamente perjudiciales para la sociedad en su conjunto. Es fundamental señalar que en estos proyectos, especialmente en el proyecto en que se busca alzar la sanción del homicidio simple, no se sostiene alguna evidencia que permita asegurar que estas modificaciones van a disuadir la comisión de delitos o que van a disminuir la comisión de delitos, como también lo ha dicho, por ejemplo, el profesor Mauricio Uche. Él señala, y lo voy a citar en este caso, que este tipo de políticas habla de un buen voluntarismo de sus impulsores, pero se promueve. Se silenció. Se apagó el micrófono. Nicole, ahí sí. Perdón, ¿ahí sí? Sí, ahí se la escucha bien. Si estoy hablando muy rápido me dicen, pero es para poder alcanzar en el tiempo No, que, no se preocupe. que Quedamos en tengo. tu currículum. Sí. Ya, ahora puedo continuar. No sé muy bien en qué parte se cortó, pero estaba señalando que iba a citar al profesor Mauricio Uche, que ha estudiado enormemente estos efectos y que ha señalado que este tipo de políticas habla de un buen voluntarismo de sus impulsores, pero que se promueven sin un diagnóstico claro sobre los problemas a resolver, ni tampoco evidencia que apoye las medidas que se van a tomar. Estas medidas en la práctica, si es que no funcionan, lo que van a generar es que haya mayor desconfianza en la población y que se deslegitime también el actuar del Estado. Ahora, respecto a los siguientes boletines que hablan sobre la modificación de la libertad condicional, específicamente el 14.091 y 14.100, señalar que existe un problema que es sistémico en torno a restringir la libertad condicional como derecho. El análisis de todos los boletines en su conjunto da a entender que lo que se busca es que en general se mantenga encarceladas a las personas el mayor tiempo posible, y en ese sentido también que se aumente el tiempo que tienen que cumplir efectivamente la pena para poder recién postular a la libertad condicional. Esto es problemático en base a la evidencia que
tenemos. Es importante recalcar también que, por lo mismo, la libertad condicional no es una exoneración, no es tampoco un chip libre, por decirlo así, sino que es una modalidad de cumplimiento en libertad sujeta al cumplimiento asimismo de ciertos requisitos y propende progresivamente hacia la reinserción social del individuo. Por lo tanto, si la finalidad es la reinserción y la resocialización, creemos que debe tener un rol protagónico el estudio de la reinserción en relación con la libertad condicional. Como porcentaje y como dato adicional, podemos decir que de un 100% de personas que cumple efectivamente la pena en los distintos centros penitenciarios del país, un 58% de ellas reincide, vuelve a cometer un delito. Pero con respecto a las personas que obtienen el beneficio de la libertad condicional, solamente un 23% de estas personas vuelve a reincidir. Por lo tanto, esto no es aleatorio, esto es un resultado claro de la reinserción, y es claro que también para poder reinsertar a una persona efectivamente en la sociedad se requiere que haya entonces una coordinación y una vinculación con el medio libre, un proceso de acompañamiento, y que profundizar los tiempos de privación de libertad solamente va a dificultar este proceso de reinserción y resocialización que se requiere. Asimismo, el proyecto en cuestión señala que un número no menor de personas vuelve a cometer delitos, pero no realiza un análisis comparativo, no señala cuáles serían los casos y solamente se queda con casos puntuales que han sido casos de mayor connotación social y por los que también la opinión pública ha estimado que aumentar las sanciones de todos los delitos es el camino correcto a tomar, y en nuestra consideración ocurre todo lo contrario. Es verdad que el derecho penal llega tarde porque debe llegar posterior a la comisión de delitos. No actúa de forma preventiva ni ayuda a disminuir la comisión de delitos sin una política efectiva de reinserción y resocialización. Lo mismo ocurre entonces en todos estos boletines donde no se da a conocer un diagnóstico claro de cómo estas medidas podrían contribuir a disuadir de la comisión de delitos o a evitar que se cometan delitos sumamente violentos. En el fondo, honorables diputados y diputadas, no hay dudas que el problema de los homicidios y de la criminalidad es un problema que se da tanto en Chile como a nivel mundial, pero este problema no justifica ni legitima que se pueda tomar cualquier medida en ese sentido. Creemos que se requieren más políticas públicas integrales y complejas y que aborden la problemática en su conjunto, la problemática de la violencia y todo lo que la rodea. Se requieren asimismo decisiones basadas en la evidencia para que la reinserción pueda ser efectiva. Finalmente, respecto a los boletines 141-21 y 140-92, establecer también y señalar que en Chile existe un régimen progresivo de la pena, que contempla la libertad condicional. El mismo decreto ley 321 que configura y establece la libertad condicional señala que la pena no se modifica ni se extingue, sino que es un modo de cumplimiento en libertad en el medio libre, pero que uno de sus fines, al igual que todos los beneficios intrapenitenciarios, es que se pueda producir la reinserción y la resocialización del individuo que esté sujeto a este beneficio. El profesor Eduardo Sepúlveda, por ejemplo, indica que la libertad condicional no es constitutiva de una medida de gracia, sino que constituye la concreción última de un régimen progresivo inspirado en la orientación resocializadora de la pena privativa de libertad, lo cual se consigue a través de un tratamiento, como se entiende también y como se establece en el reglamento de establecimientos penitenciarios en sus distintas disposiciones. No hay que olvidar que los estándares en materia de ejecución de la pena, de resocialización y readaptación social del condenado responden a un estándar internacional en materia de derechos humanos, que han sido reconocidos también y ratificados por Chile. Por ejemplo, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se reconoce, en la Convención Americana de Derechos Humanos y también en las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de libertad, conocidas como las reglas de Tokio, donde se señala que en los ordenamientos jurídicos de los distintos países deben añadirse otras medidas adicionales que busquen aplicar mínimamente la prisión y racionalizar las políticas de justicia
penal, teniendo en cuenta también las necesidades de rehabilitación de los condenados que deben reintegrarse posteriormente a la sociedad. Específicamente respecto al caso de Hugo Bustamante, que voy a señalar porque se entiende a través del proyecto que fue la materia fundante de este proyecto, es importante aclarar que los requisitos que existían en ese momento respecto a la libertad condicional difieren enormemente de los requisitos que se establecen actualmente, pues ha sido modificado este decreto y en ese entonces el informe psicosocial no se encontraba contemplado, sino que solamente se denunciaba, y bien sabemos también que el problema de la elaboración de estos informes es que hay una falta de profesionales que trabajen en los respectivos centros penitenciarios para que se pueda confeccionar de mejor manera estos informes. Así también, solamente añadir, no sé cómo estoy con el tiempo, si voy bien o... No, no tan bien, pero la esperamos. Ya, me queda muy poquito, muy poquito. Bueno, señalar también que es cierto que no existe reparación de la víctima en nuestro sistema de justicia penal, pero creemos que tampoco va a existir solamente por el hecho de que la víctima pueda ser citada y pueda dar su opinión en la Comisión de Libertad Condicional. Lo correcto sería que el destino de estos recursos se pueda efectuar a las víctimas, pero a través de distintos medios que logren efectivamente una reparación. Respecto a la modificación, y ya para terminar, en la integración de la comisión, consideramos que hay una falta de fundamento práctico. La composición de la comisión es del todo razonable, entendiendo que efectivamente existe un magistrado de mayor jerarquía en esta comisión, y el problema que se manifiesta a lo largo del proyecto se puede combatir a través de las herramientas legales que se establecen en nuestro derecho. Esto se puede combatir específicamente con la solicitud de inhabilidad del magistrado en cuestión. En Chile existe independencia judicial y en el caso de que se presente alguna vulneración a ella, esto se puede combatir con la solicitud de inhabilidad, como ya se señalaba. Ahora, respecto de todos estos proyectos en su conjunto, cabe preguntarse, señor presidente, ¿qué esperamos de la ejecución de la pena? ¿Cuáles son específicamente los fines de la pena? ¿Debemos incluir también la reinserción y la resocialización de los condenados que deben reintegrarse luego a la sociedad? La respuesta es determinante. Creemos que esto se debe incluir, y si el ímpetu que movilizó la acción de proteger a las víctimas por un lado y por otro lado ejercer mayor control sobre los beneficios que se otorgan a la población penitenciaria, si ese es el ímpetu, entonces el camino correcto es impulsar una ley de ejecución penal que pueda controlar todo y pueda comprender todos estos aspectos y que regule, pero no que elimine estos beneficios que propenden a la resocialización del individuo que debe posteriormente reintegrarse a la sociedad. Y por último, insistir en que creemos que este beneficio de la libertad condicional y el sistema penitenciario en general lo que busca es que el individuo pueda reintegrarse a la comunidad una vez cumplida la pena. No, por el contrario, que se limitan sus posibilidades de reinserción, que ya son bastante escasas en nuestro país. En ese sentido, honorables diputados y diputadas, les pedimos que no se fomente la práctica del populismo punitivo como respuesta a los problemas sociales imperantes en nuestra sociedad, y que nos hagamos cargo de estos problemas como sociedad en su conjunto. Eso. Muchas gracias. Espero que se haya entendido todo bien porque traté de hacerlo sumamente rápido. Muy bien, Nicole. Le agradecemos mucho. Se ofrece la palabra a las señoras diputadas y diputados. Le vamos a entregar la palabra entonces a don Enrique Aldunate, quien va a exponer al tenor de este proyecto de ley. Don Enrique. El micrófono, Enrique. Gracias, presidente. ¿Me escucha ahí, cierto? Sí, perfecto. Bueno, primero que nada agradecer naturalmente la invitación a poder, digamos, dar una opinión respecto a estas mociones que ya se ha hecho referencia y que también la distinguida colega me entreció la palabra haciendo una buena síntesis de sus alcances. A ver, acá hay pues 2 o 3 cuestiones que hay que tener presente. Por un lado, digamos, el tema de la pena del homicidio es un tema que es esencialmente problemático, en el sentido que nosotros hemos
observado que han existido una serie de reformas que han antecedido, digamos, esta propuesta legislativa, ¿ya? Y si uno observa y agarra el Código Penal chileno, digamos, y ve, por ejemplo, cómo se ha ido estructurando los delitos contra la vida, específicamente en las modalidades que comprenden naturalmente ese binomio inicial que existía en el código entre el asesinato o el homicidio calificado, el homicidio simple, el parricidio, y ahora con esta figura de homicidio en razón de género, naturalmente que ahí tenemos un problema, porque lo que la propuesta está haciendo, por una parte, es establecer como piso mínimo de la penalidad del homicidio, aumentar la pena que actualmente se estableció en el año 2014, en virtud de una moción que yo la conozco de bastante cerca porque me tocó redactarla, y precisamente, digamos, esa moción de los diputados Díaz, que veo que está acá, digamos, integrando esta comisión, Cristian Monkever, Felipe Arbó y Jorge Burgos, lo que se hizo fue superar, digamos, el quantum de pena que en ese momento el código partía del presidio mayor en su grado mínimo, vale decir, de 5 años y un día a 10 años. ¿Y cuál fue el problema? El razonamiento que tuvieron los diputados mocionantes fue que la necesidad de reforma, la necesidad de pena, pasaba por una reestructuración de la jerarquización del bien jurídico que era ofendido por el delito de homicidio. Y en ese sentido se veía que los delitos contra la vida versus aquellas hipótesis complejas o mixtas de otros delitos, como por ejemplo pasa con los delitos contra la propiedad, pero no solo eso, sino que hipótesis en las cuales ni siquiera estamos en hipótesis pluriofensivas, daban a entender que el quantum de pena del homicidio terminaba totalmente trivializado frente a otras afectaciones de delitos en que el bien jurídico naturalmente no tiene la jerarquía de lo que debería ser en un código de una tradición liberal, al menos así planteado en términos amplios, en que la vida tiene una primacía. Si uno revisa, digamos, todos los códigos modernos, siempre los delitos contra la vida empiezan, digamos, la parte especial del código y el libro respectivo en ese orden de jerarquización. Como una ironía del destino, naturalmente, nuestro código, que si bien tiene una sana inspiración liberal, parte con delitos contra la seguridad del Estado, curiosamente. Pero eso tiene una explicación, digamos, dentro de los sistemas de pensamiento que estaban vigentes al momento que se dicta el Código Penal chileno. En ese contexto, el problema que tenemos es que, en general, todas las hipótesis cualificadas de delito de homicidio, o de las hipótesis agravadas, para ponerlo en términos simples, no entrar en tantas disquisiciones, todas parten de la misma pena que el proyecto aspira a tener, es decir, el presidio mayor en su grado máximo, como tramo inicial en este caso de pena, versus el tramo inicial que lo tiene, tanto las hipótesis del asesinato como eventualmente este homicidio en razón de género. En ese contexto, el problema que tenemos entonces es que ¿dónde estaría la diferencia? Es decir, si vamos a llegar a un criterio de unificación de pena, por lo tanto, no se entiende cuál sería la necesidad de distinguir entre distintas figuras que afectan la vida de las personas. Y como ocurre en el derecho comparado, bastaría con tener básicamente una figura de homicidio y eventualmente una hipótesis agravada de homicidio. Pero, en definitiva, lo que yo quiero decir es que eventualmente la decisión político-criminal de aumentar la penalidad no es tan simple y requiere como primera cuestión una reflexión acerca de la jerarquización de los bienes que están en juego. Y si vamos a decir que la vida es el bien principal en los términos de la codificación penal chilena, entonces no se entiende que alguna hipótesis de robo, por ejemplo, tengan una pena equivalente al homicidio. Eso es una inconsistencia notable y eso, en términos de equilibrio del sistema del código, no resiste mayor análisis y ahí se genera un problema de coherencia. Entonces, esa es una primera cuestión. Pero otra cuestión que hay que tener presente es el por qué se adopta la decisión político-criminal de establecer esta punibilidad agravada. ¿Cuál es la razón? No sé, yo podría especular, digamos, en las mociones no me quedó tan claro el sentido de más que la afirmación que me parece correcta. Efectivamente, el bien jurídico vida es un bien jurídico que tiene la preeminencia por los restantes bienes jurídicos que protege el código. Pero lo que no logro dilucidar es cuál es la razón. ¿Por qué? Porque si uno mira la estadística oficial, por ejemplo, que nos proporciona el INE en el año 2019 nos señala que eventualmente, y ahí no hay una información desagregada, pero por ejemplo se nos da a entender que del total, y para no ser inexacto, presidente, lo voy a leer textual en la estadística que ahí figura, yo entiendo que los homicidios quedarían cubiertos dentro de la categoría de los delitos contra las personas. Y ahí se nos dice que en las causas ingresadas, digamos, a los tribunales con, digamos, relevancia penal, una cifra de un 87% aproximadamente
está en juicio oral, por lo tanto, al hablar de ingresos, estamos hablando que de ese global de causas hay cerca de un 87% de causas de delito contra las personas que son objeto de enjuiciamiento, ¿ya? Y por otro lado, en las tasas digamos, de control de garantías estamos alrededor del 14%, 13% aproximadamente. Luego, el INE nos explica que dentro de las causas penales terminadas por delitos contra las personas, la tasa de sentencia es aproximadamente de un 16%. De otras salidas alternativas, y ahí no logro dilucidar si la sentencia la entendemos solamente como el fallo del Tribunal Oral en lo penal o eventualmente también comprende los juicios abreviados. En ese contexto, la tasa, digamos, es de un 30%. Y otra cifra, digamos, que queda, digamos, con sobreseimientos de un 35% y otras formas, digamos, anticipadas de término cerca de un 8%. Es decir, los delitos contra la vida, digamos, tienen una, digamos, aplicación práctica diaria en los tribunales. Si uno mira las últimas sentencias, la página del Poder Judicial se publican a diario, en general la penalidad o esta penalidad establecida en el año 2014 para el homicidio se ha manifestado de manera bastante pareja. Si uno mira las sentencias que se han dictado relevantes en delitos de homicidio, la pena generalmente, incluso con personas que no tienen antecedentes, va de los 10 años y un día como pena efectiva de cumplimiento para estos efectos. Entonces, ese es el contexto. Y lo que sería bueno, y mi sugerencia para esta honorable comisión, es que le pidan naturalmente al INE y eventualmente al Poder Judicial que pueda depurarse esa estadística, porque la estadística relevante no necesariamente es lo que se denuncia, sino que eventualmente la que es objeto de conocimiento de los tribunales, básicamente en el sentido de poder precisar esa información y desagregar. Ahora bien, en ese contexto, también, y para finalizar un poco esta aproximación estadística, se dice, y eso también es una información que yo no la tengo oficial, no es una información del INE, se habla que la tasa de homicidio en Chile en el año 2018, que es lo que tuve la vista más reciente, es aproximadamente de un porcentaje del 4,4% versus cada 100.000 habitantes. Entonces, en ese contexto, le pido disculpas, presidente, hay un percance ahí con No se preocupe, aquí somos animalistas y son bien animalistas, sí. decididos todos. No hay problema. Les pido excusa. También quiero opinar, es un hombre muy aperrado. Sí, o quizás no está de acuerdo con lo que estoy diciendo. Generalmente Presidente. en su casa puede pasar eso. Bien, entonces yo eso, digamos, para cerrar, digamos, en términos de la decisión político-criminal de llegar a la decisión de aumentar la pena, yo les sugeriría que eventualmente esa información pudiera tenerse a la vista porque es bien relevante para ver cuál ha sido, y se puede analizar y ponderar, la operatividad de, digamos, el delito de homicidio en cuanto a su punibilidad y su obligación por parte de los tribunales. Ahora bien, en cuanto a la segunda cuestión que dice relación con los proyectos. Un problema, Enrique, ahí. ¿Ahí sí me escuchan? Ahí sí. Ahora sí. En relación ¿Qué a los proyectos, ¿Qué hizo cuando apagó la cámara, Enrique? no, aproveché de juntar la puerta ahí, no, sí, Muy bien. para que ahí se... Entonces, lo que les quería decir, presidente, es que en relación al tema vinculado a la libertad condicional, yo creo que ahí, como primera cuestión, y sin entrar al fondo del asunto, yo creo que ahí hay que enfocarse en algo que también mencionó mi distinguida colega, que es el problema de la ejecución de las penas. Si hay un déficit en Chile, digamos, evidente, es la necesidad de contar con tribunales de ejecuciones de pena. Eso es un consenso unánime en la doctrina penal y procesal penal y aquellos que se dedican con mayor especificidad al derecho penitenciario, que Chile tiene una deuda pendiente en materia de ejecución. Y eso, en cierta medida, digamos, si uno mira o observa, se cometió un error garrafal hace un tiempo atrás cuando de 70 y tantos, creo que eran 76 cargos de la reforma procesal penal que no fueron necesarios nombrar jueces de garantía o jueces de tribunal oral en lo penal, se decidió esos cargos distribuirlos con el Poder Judicial para otros juzgados de letras y, digamos, de otras materias, digamos. Y eso, lamentablemente, digamos, algo que estaba totalmente financiado, debió haber sido la decisión de adoptar un tribunal de ejecución de pena. Actualmente el Congreso tiene en tramitación una moción, de hecho, de la que usted es autor, presidente, junto a los diputados Alessandri y el diputado Vilavaca, que precisamente busca establecer, sobre la base de un procedimiento especial, una suerte de tribunal de penas de facto.
Es decir, la ejecución de penas comprende una serie de cuestiones. La libertad condicional es una de las cuestiones relevantes dentro de lo que debería ser la ejecución de penas. Y la forma racional, digamos, de entender la ejecución es que el control quede sometido a la tutela jurisdiccional para los efectos de, eventualmente, por ejemplo, en el caso de la libertad condicional, que no es otra forma, y eso también hay que explicarlo muy claramente. El sistema penitenciario chileno, que es tributario a este sistema progresivo, lo que establece es que el penado, cumplido un determinado tiempo desde que se impone la condena, tiene derecho, decía en su momento, a eventualmente poder empezar a cumplir en libertad su condena, porque el sistema, y eso uno puede estar o no de acuerdo, yo honestamente soy bastante escéptico acerca de los fines de la pena, que eventualmente el fin del derecho penal sea la resocialización. O sea, para digamos, llegar a esa conclusión, naturalmente las condiciones que actualmente existen en las cárceles no dan para sostener que eventualmente alguien pueda o un penado pueda rehabilitarse en esas condiciones. Entonces, si, dejando de lado esa idea acerca de los fines de la pena, el problema es que el sistema penitenciario opta y toma una decisión en relación a que es deseable que la persona pueda, como forma de cumplimiento de su pena, empezar a experimentar las salidas para llegar, en definitiva, al término de la condena, a enfrentar el medio libre de la mejor manera. Pero teníamos que este decreto de ley del año 25 ni siquiera contaba con una cuestión mínima y que solo se resuelve el año 2018 con la dictación de una reforma que fue relativamente sustantiva en materia de libertad condicional, en que se crea la figura del delegado de libertad condicional. Entonces ahí la cosa cambia radicalmente. Y, naturalmente, esa decisión político-criminal también quedó supeditada a la vacancia de un reglamento que finalmente se dicta y en el fondo se establecen criterios, digamos, para poder hacer operativa la libertad condicional, no como una mera concesión o otorgamiento. Sin entrar, digamos, mucho en el debate acerca si esto era un derecho o un beneficio, lo que quedó claro en la decisión que se me consta personalmente es que se estableció, digamos, como criterio y superando la jurisprudencia anterior que existía a ese debate, que la libertad, cumpliendo ciertos requisitos, podía, digamos, otorgarse, pero naturalmente esos requisitos que antes la Corte consideraba objetivos, ahora fueron complementados y de una vez por todas se incorpora, por ejemplo, el debate acerca de este informe psicosocial que puede dar un pronóstico sobre la conducta del penado en relación a una futura, digamos, o posibilidad de reincidencia. Eso se incorpora como un numeral cuarto y naturalmente eso fue también parte del eje del debate que menciono en las mociones a propósito de la anterior acusación constitucional. Pero lo que sí objetivamente hay que decir es que los requisitos que establecía la ley al momento, por ejemplo, lo que citaba mi colega de la discusión del caso de Bustamante, eran los requisitos que estaban establecidos en el decreto de ley. Y el juez no puede fallar en contra de la ley. En consecuencia, para entender y aprender bien ese caso, hay que situarse a la ley vigente al momento que esa situación se resuelve. En cambio, la reforma es posterior. Y la reforma es posterior justamente como una consecuencia de lo que fue este denominado, digamos, esta gran cantidad de personas que obtuvieron la libertad condicional. Pero lo que nadie dice es que a propósito de esta discusión, ese proyecto quedó entrampado por más de 2 años. Y la explicación de que ese proyecto, desde que se dieron esas libertades del 2016 y estuvo entrampado 2 años, fue porque se estableció una regla especial para criminales contra la humanidad. Y ahí, naturalmente, los incentivos por establecer una restricción a la libertad condicional decayó. Y no fue sino que en el contexto de la acusación constitucional a la Corte Suprema que se reactiva ese debate y se llega a la norma que actualmente es la vigente. Pero mirado todo este panorama y las anécdotas del ítem legislativo que ha tenido, lo claro es que el sistema de libertad condicional no resiste mayor análisis. Y esto tiene que efectuarse a través de un control jurisdiccional permanente, a través de, sea el juez de garantía o sea el juez que dicta la condena, en definitiva, quien deba realizar la ejecución. Lo ideal, el mundo perfecto, es que naturalmente existan tribunales especializados de ejecución. Si eso no es posible, naturalmente son los jueces penales los que tienen mayor competencia para los efectos de entender no solo las cuestiones vinculadas a eventualmente lo que es un beneficio como la libertad condicional, otros derechos del penado, cómo eventualmente se hace el control de las sanciones que se hacen a lo interior de los recintos penales, digamos, en que se aplica, digamos, administrativamente una serie de sanciones sin que tengan un control, digamos, jurisdiccional de esos actos administrativos. Entonces, eso es una tarea urgente. Y si queremos que el sistema penal funcione, estos son varios componentes, así como tiene que existir una policía científica para investigar y que para que lleguemos a conclusiones cuando ocurren hechos de meridiana gravedad,
también tiene que existir a la salida un buen sistema que controle la ejecución de las penas. Si no se tiene una mirada integral, creo que todas estas reformas en el fondo están destinadas a no cumplir la loable intención que puedan tener, pero la mirada del sistema penal tiene que ser una mirada integradora. Y en ese sentido, señor presidente, creo que es bueno que se tenga a la vista el conjunto antes de tomar una decisión. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Enrique Aldunate por su exposición. Se ofrece la palabra. A continuación, vamos a escuchar la exposición del señor abogado Ángel Valencia. Señor abogado, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, agradezco la invitación cursada por esta honorable comisión y trataré de ser breve en mi exposición, tratando de concentrarme en aquellos aspectos que no han sido previamente tratados, particularmente por el colega Aldunate, con quien coincido, creo que en casi la totalidad de los argumentos que ha expuesto. Solo me detendré en aquellos en los que probablemente disiento o tengo una perspectiva algo diferente. He tratado de separar la exposición en dos grupos de argumentos o en dos grupos de temas. Primero, referirme a la propuesta de aumentar la pena del delito de homicidio simple y de agregar este delito en el catálogo de aquellos que permiten optar a la libertad condicional solamente al cumplir 2/3 de pena, porque tienen que ver básicamente con la penalidad y con la sanción que recibe quien cometa el delito de homicidio simple. Y luego exponer algunos argumentos, algunos comentarios respecto a aquellos proyectos de ley que hice en relación con el procedimiento para optar a la libertad condicional y con las características que debe tener la integración del tribunal o del órgano que se pronuncie sobre el mismo. Sobre ese punto me voy a probablemente detener un poco más. Respecto del proyecto de ley que agrava la pena aplicable al delito de homicidio simple, quisiera hacer presente que, al menos en mi parecer, el afirmar que existe un desajunte valórico entre la gravedad de las penas que se asignan a los delitos contra la propiedad y la gravedad de la pena que se atribuyen en nuestro Código Penal a los delitos contra la vida, contra la salud, contra la integridad física, es un lugar común. Eso surge de un ejercicio teórico, no requiere evidencia empírica. No es necesario advertir efectuar un estudio. Diciendo la colega Sánchez, cuando ésta plantea que es necesario efectuar un estudio de campo o levantar información estadística o sociológica o en base a entrevistas de los imputados o con el comportamiento, los índices de comisión de los delitos, los modus operandi y las causas que los motivan, para poder advertir si la pena de estos delitos es proporcionalmente o comparativamente baja atendida a las penas a lo que se atribuyen a los delitos contra la propiedad. Cuando entré a estudiar Derecho, recuerdo que mi papá me decía que en Chile era más grave robarse una gallina que matar a una persona, y en general existe bastante consenso respecto de ese desajuste. Normalmente en todos los debates parlamentarios, el principal argumento de la cátedra, de los académicos que concurren a estas comisiones, es que este problema de desajuste existe, pero era razonable resolverlo a través de un nuevo Código Penal. Entonces siempre toda la discusión respecto de la estructura de penas de nuestro código, etcétera, tenía que resolverse una vez que se dictara un nuevo Código Penal. Pero lamentablemente han pasado los años, ese nuevo Código Penal no se ha dictado y ha sido necesario continuar resolviendo el problema por la vía de parches. Disculpen la banalidad, la trivialidad de la expresión. Este es un problema de largo arrastre que se alarga por décadas. Como ustedes probablemente saben, quizás la norma más severa o la que establece el desajuste más evidente entre los delitos contra la vida, entre el homicidio y el robo con violencia, o el robo con violencia de intimidación y el robo en lugar habitado, es la norma del inciso primero del artículo 450 del Código Penal, que estoy seguro que ustedes han escuchado en infinidad de ocasiones, y que establece que se sanciona como consumado el robo en lugar habitado o el robo con violencia, incluso que se ha cometido incluso en grado de tentado. Es decir, un robo con intimidación tentado, un robo en lugar habitado tentado, sufre la misma pena que el consumado. No existe ninguna norma de ese tipo a propósito del homicidio simple, ni a propósito de la castración, ni tampoco existe una norma de esa naturaleza en robo con violación. Es una norma especial para los robos. Y esa regla, severísima, que establece un tratamiento draconiano respecto de este tipo de delitos, es una norma que tiene 50 años, va a cumplir 50 años. Se origina en un proyecto de ley del presidente Salvador Allende,
que deriva en la ley 17.727 del año 1972. O sea, es así de antiguo en nuestra tradición. Ni siquiera es una iniciativa que pueda ser atribuida a los gobernantes más conservadores de las últimas 5 décadas. Está enraizada en nuestra cultura. Entonces, ustedes están haciendo cargo de reparar un lastre de décadas por una vía que la academia en general no ha recomendado, pero que en mi opinión resulta ineludible. Comparto la opinión del colega en orden a que eventualmente establecer como pena única para el delito de homicidio simple, la de presidio mayor en su grado máximo, podría traer consecuencias graves, podría ser quizá desmedida. Pero en ese ámbito entramos derechamente en los ámbitos de lo que es opinable, porque elevarla al grado al nivel de presidio mayor en su grado máximo nos evitaría, por ejemplo, que en caso de concurrir dos atenuantes, el irreprochable conducta anterior, de alguna reparación o alguna cooperación, se le impusiera al condenado inevitablemente una pena que va entre 10 años y 15 años. Quizá la consecuencia más relevante de elevar el máximo de la pena en el homicidio simple, y que probablemente es lo apropiado o el fundamento más importante de la reforma, y que me parece que lo que la hace más adecuada, es primero que permite que el máximo de la pena sea compatible con otros delitos de menor gravedad. Estoy hablando que el delito de piratería tiene pena más severa que el delito de homicidio simple hoy día en Chile. Establece también la posibilidad de que en su grado máximo, insisto, que en su máximo el homicidio simple también tenga una pena equivalente a la del robo con violencia o el robo con intimidación. Me permito decirle que el robo con intimidación implica una simple amenaza, y que en general en nuestra jurisprudencia se acepta que no haya habido un peligro real para la vida de la víctima, su salud o su integridad física, sino que basta que la víctima haya creído que estaba en peligro, es decir, que haya existido un temor genuino. Es el ejemplo característico de la jurisprudencia de la pistola de agua o del arma falsa, ¿no? Y que la persona cree que es un arma verdadera y se entiende que se comete un robo con intimidación. Entonces basta un robo de 100 pesos con un arma falsa para que ese delito de robo con intimidación tenga una pena en su máximo más severa que el delito de homicidio simple hoy día. Y eso no parece razonable. Ahora, si el proyecto, si en definitiva se aprueba que la pena única, que el delito de homicidio simple tenga una pena única de 1 grado, es decir, de presidio mayor en su grado máximo, o tenga una pena de 2 grados de presidio mayor en su grado medio a máximo, me parece que cualquiera de ambas alternativas es razonable. Pero permitiría, por ejemplo, que en el caso de homicidios reiterados, un imputado pudiera tener una pena, insisto, que haya dado muerte a 2 o más personas. Un imputado puede tener una pena de presidio perpetuo, aunque sea de presidio perpetuo simple, y no tenga, insisto, una pena más baja que quien ha entrado a robar, ha cometido 2 robos en una misma calle a 2 personas distintas en el lapso de media hora o 1 hora, o separados por 1 hora. Me parece que este debate ha sido postergado. O sea, este tipo de enmiendas o adecuaciones o decisiones que tiene por objeto realmente establecer un equilibrio genuino entre las penas de los delitos contra la propiedad y las penas de los delitos contra la vida, había sido postergado, insisto, por los motivos que ya he señalado. En realidad, a esta altura, lamentablemente, desde el punto de vista, me parece, de la comunidad, pueden parecer más como un pretexto, y no necesitan evidencia empírica, sino que un simple análisis jurídico del código para poder concluir que tienen una razón valórica o deóntica, digamos, asociada, que la justifica. Luego, respecto del requisito de modificar el decreto ley 321 de 1925 para imponer condiciones más severas para acceder al beneficio de libertad condicional, aparece también entonces como razonable. Si efectivamente lo que se quiere es hacer más severas las penas por el delito de homicidio simple, incorporarla al catálogo de delitos que tiene una mayor exigencia de cumplimiento de pena efectiva, va en la dirección correcta, en la dirección adecuada. El sentenciado o el condenado, quien comete un homicidio, va a mirar 2 costos, perdonen que hable de esa manera. Va a mirar un riesgo y un costo. Va a mirar el riesgo de ser detenido, que es generalmente el riesgo más importante. El riesgo de ser detenido, y el costo, el tiempo que va a estar privado de libertad en el caso que efectivamente lo esté. En consecuencia, si se aumentan las penas de presidio mayor en su grado medio máximo, solo presidio mayor en su grado máximo, pero no se modifican las reglas sobre la libertad condicional, habría que multiplicar ese aumento de pena el 0.3, es decir, solo usted estaría aumentando en 1/3
la pena. O sea, piense que lo que mira quien comete el delito es la pena considerando la expectativa de beneficio, no la expectativa de cumplir solo un tercio. Entonces, de la misma manera, si usted aumenta en un grado, lo que va a ver quien comete, advertir o apreciar como sanción posada probable, como riesgo posible, es ese aumento de riesgo, ese aumento de grado, lo que implica, pero considerando el tercio que debería cumplir efectivamente. Y que es la pregunta que le hacen todas las personas que están presas por un homicidio al abogado que los pretende defender. Oiga, abogado, ¿cuánto tiempo voy a estar aquí? ¿Cuánto tiempo me demorará en salir en caso de que me condenen? Y ese tiempo, lo saben, no es el tiempo que establece la ley, sino que el tiempo de la condena posible, pero atenuada por la expectativa de beneficio. Si no se modifica, la verdad es que el impacto es menor si lo que se pretende es genuinamente agravarla. Y aparece como razonable, insisto, con el objeto de adecuar ópticamente las penas, el modificar este requisito. Así como en los casos civiles, la cuantía de una causa, el monto, el valor de una causa, es el valor de lo que se disputa, el valor económico de lo que se disputa. En materia penal, la cuantía de una causa está dada por la pena asignada al delito. Cuando el Congreso modifica la pena, está aumentando la cuantía, la gravedad de ese hecho. Y parece, insisto, adecuado. En general existe consenso respecto de esa disarmonía. Luego me voy a referir brevemente a lo que dice relación con las reglas procesales para optar a la libertad condicional. Creo que hay un error, y en esto que en general no comparto con lo que se ha planteado, respecto a la aproximación desde la perspectiva de derechos humanos a las reglas sobre la libertad condicional. Y me parece relevante, perdonen que vuelva un poco más atrás a derechos humanos, voy a detener brevemente sobre este punto, porque es el marco dentro del cual el legislador debe moverse. Aquí el legislador no puede definir a su pleno arbitrio libremente la forma como quiere regular este procedimiento. Lo hace libremente dentro del marco de derechos humanos. Y en el marco de derechos humanos existen dos derechos acá que están en colisión y que son relevantes a considerar. El primer derecho es el derecho a la reinserción social, que es un derecho que está reconocido tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como en la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, todo sentenciado, toda persona privada de libertad tiene derecho a la readaptación social, tiene derecho a la reinserción social. Eso por una parte. ¿Qué es lo que se entiende por reinserción social? La plena integración de la persona que ha infringido la ley a la sociedad. Sin embargo, por otra parte, este derecho, la forma como se interpreta, como se aplica este derecho, debe considerarse a la luz también de otro derecho del mismo rango, que también tienen los ciudadanos, que es el derecho a la seguridad ciudadana. Ese derecho, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, surge de una interpretación sistemática, tanto del artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, como el artículo 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, sumado al artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos, como también el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y particularmente la garantía por parte del Estado de ciertos derechos, como el deber del Estado de garantizar derechos como la vida, la integridad personal, entre otros, cuando estos se vean afectados por acciones tipificadas. Entonces, está el derecho a la reinserción social de los imputados, pero está también el derecho a la seguridad ciudadana, también asegurado, que establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por estos tratados internacionales que también se encuentran vigentes en Chile. A la luz de ambos, lo que debe apreciarse, para los efectos de que se mantenga vigente el derecho a la reinserción social, pero también se asegure el derecho a la seguridad ciudadana por parte del Estado, se debe considerar que el derecho a la reinserción social va íntimamente ligado, va indisolublemente ligado al peligro de reincidencia. O sea, no puede apreciarse el derecho a la reinserción social si no se evalúa al mismo tiempo el peligro de reincidencia. O sea, tiene que ir junto con apreciar este derecho, la vigencia de este derecho. Ese derecho solo se puede conceder en la medida que existan posibilidades de reincidir para proteger a la comunidad del riesgo de reiteración. No son principios ni derechos independientes. Uno con otro están ambos vigentes y el Estado debe asegurar ambos. Asegurar que el riesgo de reiteración, el riesgo de reincidencia es irrelevante implica infringir entonces también las obligaciones en materia de derechos humanos del Estado de Chile. En consecuencia, existiendo un derecho a la reinserción social, ese derecho a la reinserción social y este derecho a la seguridad ciudadana deben respetar, además, el principio de igualdad ante la ley, compatibilizarse con el principio de igualdad ante la ley. Había consideración que hay algunas personas que cometieron ciertas acciones que tienen asignadas en la ley
ciertas consecuencias legales y que eventualmente podría recibir una sanción diferente. Va a decir que no afecta la pena, sino que la forma de cumplimiento, pero en la pena, tan relevante como su extensión, es la forma como la pena se va a cumplir. Y además de afectar la igualdad ante la ley, es decir, que Juan cometió un hecho, recibió una pena y la cumplió de una manera, pero Pedro cometió el mismo hecho, pero lo cumplió de otra forma, también está el principio de legalidad de la pena, en tensión. Es decir, que una comisión, que alguien, un órgano distinto al tribunal que dictó la sentencia, luego decida que al sentenciado se le impondrá una pena diferente de aquella que por ley correspondía imponerle o de aquella que se estableció en la sentencia. Considerando todos estos derechos, todos estos principios por los cuales el Estado debe velar y que debe asegurar, entonces quisiera hacer las siguientes observaciones a los proyectos que se han presentado. En primer lugar, respecto de aquel proyecto que establece que todos los miembros que integren las comisiones de libertad condicional cuenten con la misma jerarquía y que el presidente sea elegido entre sus propios integrantes. A ver, comparto todos los argumentos, los fundamentos que están contenidos en ese proyecto que aluden a la estructura jerárquica de nuestro Poder Judicial, que aluden a la forma como se progresa en la carrera judicial y que aluden también a la estructura o al régimen disciplinario de nuestro Poder Judicial y la relevancia que tienen todo aquello, el que un ministro de Corte de Apelaciones integre una misma comisión con jueces que en general tienen competencia de primera instancia. Sin embargo, parece que, si bien yo comparto, me parece que es un proyecto adecuado, que resuelve un problema bajo el régimen anterior, me parece que el problema más importante no es ese. Resolviéndose algunos de ellos, no significa que no sea, por favor, no quiero decir que no sea necesario. Es una medida necesaria, pero resulta insuficiente. Comparto lo que señala el colega Aldunate, en orden de que en realidad lo que Chile necesita es un procedimiento de ejecución de pena. Y eso es lo que realmente necesitamos, un procedimiento de ejecución de pena, y necesitamos tribunales que tengan competencia para conocer de ese procedimiento de ejecución de pena, pero que un procedimiento que efectivamente sea contencioso, contradictorio, público, en el cual en consecuencia se pueda rendir pruebas, se pueda cuestionar la prueba, y en la cual no se discuta acerca de si se cumple o no, había consideración del derecho a la reinserción social y del derecho a la seguridad ciudadana, si se cumple o no se cumple con ciertos requisitos objetivos, sino que se pueda debatir si efectivamente el imputado está en condiciones de reinsertarse en la sociedad, y segundo, si existe riesgo de reiteración y cuál es ese riesgo y qué probabilidad existe. Y que los antecedentes puedan debatirse por los intervinientes ante ese tribunal. Tan relevante o más que la circunstancia de que quienes integren ese tribunal tengan la misma jerarquía en la organización del Poder Judicial, es que ese tribunal tenga una naturaleza jurisdiccional y no administrativa, que el procedimiento que se tramite ante ellos sea contradictorio, que sea un procedimiento además, insisto, público, y en el cual las sentencias deban ser, existe la norma inequívoca, indubitada de que sus resoluciones tienen que ser fundadas. Luego, respecto al proyecto que establece brevemente, como condición para acceder al beneficio de libertad condicional, el haber gozado de un beneficio intrapenitenciario de manera previa, ese proyecto parece, la verdad, no parece inadecuado, porque condicionar el optar al beneficio de libertad condicional a un beneficio intrapenitenciario previo implica los hechos que una decisión administrativa, porque el beneficio intrapenitenciario se postula a él y se adopta y se concede en un procedimiento administrativo, con una decisión administrativa es condición previa del beneficio de libertad condicional y eso parece inapropiado. Sin embargo, ese antecedente debería tenerse a la vista por parte del órgano que resuelve sobre el particular. Especialmente como dices tú. Así es. Y por último, respecto al proyecto de ley que modifica el decreto de ley 321, que establece la libertad condicional para las personas condenadas, etcétera, para aumentar los requisitos de concesión y asegurar la participación de las víctimas del procedimiento. Si aceptamos entonces que aquello que se debe debatir es si hay riesgo de reiteración, la posibilidad de reinserción social, todos los intervinientes tienen, el imputado, así como el imputado tiene derecho a rendir prueba y tiene derecho a ser oído, al parecer todos los intervinientes del procedimiento también tendrían el mismo derecho. No hay motivo para pensar que la víctima o el querellante haya podido intervenir en el juicio, haya podido acusar, haya podido pedir pena, haya podido rendir prueba, haya podido participar en el debate de determinación de pena, haya podido interponer recursos, pero cuando llega el momento de discutir acerca de la forma en la cual la pena se va a cumplir, no tenga derecho a ser oído. O sea, eso es contradictorio, que puede lo más, que puede lo menos, es contradictorio en el contexto del código que establece un derecho general a ser oído. Sin embargo,
ese derecho a ser oído no puede transformar a este órgano decisor en un muro de los lamentos. El derecho a ser oído no tiene que ver, no puede tener por objeto tratar de traer evidencia emocional y conmover a la comisión. El objeto de ser oído, bueno, la víctima tiene derecho a que se le escuche, pero en general debería entenderse que la mayor importancia, la mayor relevancia de este derecho a ser oído implicaría permitirle además ofrecer pruebas de confrontación, de refutación de los antecedentes, ser oída jurídicamente en una audiencia pública, en un procedimiento contradictorio, tal como lo he mencionado previamente. Y me parece que en ese sentido debería entenderse la norma que establece que la víctima debería no solo exponer su opinión, sino que además poder efectuar observaciones, tal como señala el procedimiento. Ahora, ¿cuál víctima? Es de mi parecer que esas víctimas debiera entenderse que son aquellas que señala el artículo 108 del Código Procesal Penal. Es decir, la víctima en sentido estricto. Y debería evitarse que se traspase a la fase de ejecución la inflación de querellante que sufrimos lamentablemente en el procedimiento ordinario, en que hay una víctima y 5 instituciones querellándose para representar sus intereses. Es decir, si hay una víctima que tiene abogado y que ha interpuesto querella, esa intervención debería excluir la participación de querellantes múltiples. Y quizá sería una buena ocasión, en la medida que pareciera oportuno para esta honorable comisión, eventualmente incorporar, aprovechando el trámite de este proyecto, una modificación al inciso primero del artículo 466 del Código Procesal Penal, que regula los intervinientes que pueden participar en los debates sobre ejecución de las sentencias condenatorias y medidas de seguridad en general, para los efectos de que se pudiera también permitir a las víctimas ser oídas en este procedimiento en los términos que ya he señalado, había consideración que se encuentran excluidas por el Código Procesal Penal en esta etapa, en la etapa de ejecución, y ello, en mi opinión, a estas alturas carece de justificación, considerando el rol que tienen además de control de la actividad del Ministerio Público. Muchas gracias, señor presidente. Disculpe por haberme extendido más de la cuenta. No, muy claro. Muchas gracias al profesor Valencia. Oye, se ofrece la palabra el diputado Marcelo Díaz. Diputado Díaz. Gracias, presidente. Estoy con muy mala señal, así que estoy en cámara. Además, quería primero excusarme por llegar tarde a la comisión. Estuve presentando un proyecto en otra comisión que también estoy siguiendo en paralelo. La semana pasada quise hablar más bien genéricamente. Agradezco las presentaciones que hemos recibido el día de hoy. Espero leerlas en detalle porque, como le decía el presidente, tengo que seguir en paralelo en la Comisión de Familia, que es a la misma hora, por un proyecto de mi autoría. Pero la semana pasada quise hablar en general respecto a los proyectos y me gustaría decir un par de cosas. Mire, casualmente estoy en esta comisión ahora cuando se está discutiendo un proyecto que eleva la pena al delito de homicidio. Yo fui el autor principal del proyecto que elevó la pena al delito de homicidio en el 2014. Recuerdo haber estado ya fuera de la Cámara cuando el ex ministro Burgo, a quien invité a firmar este proyecto, y exdiputado, me llamó. Yo estaba en Argentina como embajador para decirme que se había puesto urgencia al proyecto, entre otras cosas por el efecto anómalo que estaba quedando en el tratamiento jurídico penal, en que el delito de homicidio simple tenía una menor penalidad que los delitos de la ley Emilia. Entonces, bueno, eso obligó, diría yo, puso presión y se aprobó este proyecto que aumentó la pena del delito de homicidio simple, que nosotros fundamos una experiencia bien traumática que yo creo que todos ustedes van a recordar, y es el caso de una niña que fue asesinada en una micro. Ella iba con su padre y 12 delincuentes terminaron baleándose y una bala dio directamente en la cabeza de esta niña y ella falleció. Y la verdad es que la pena a la que podía acceder el delincuente que fue detenido era bastante baja y daba cuenta de lo disruptivo que era la estructura de penas, particularmente de este delito base, por decirlo de alguna manera, que el delito base, el delito de homicidio, ¿no? Y bueno, fue una iniciativa bien transversal que se aprobó creo recordar que prácticamente por unanimidad. La comisión tuvo un rápido tramitación también. Pero como algunos plantearon la semana pasada, y creo haber vertido también un planteamiento similar ahora, no sé si parece razonable realizar una nueva modificación en tan corto plazo. En este tipo de pena, bueno, la Defensoría Penal entregaba cifras, ¿no? Incluso del aumento de los delitos de homicidio a pesar del cambio de penalidad. Yo creo que es un factor que tenemos que tener en cuenta.
Y lo mismo respecto de los otros proyectos, porque cuando uno se deja llevar en la legislación por temperatura ambiente, particularmente en seguridad ciudadana, solemos equivocarnos. Y lo digo de manera, incluyéndome, porque, como bien decía el subsecretario la semana pasada, si nosotros le queremos otorgar ahora el informe del asistente social o de gendarmería, carácter vinculante, bueno, entonces todo hay que suprimir el resto del mecanismo, porque no tiene ningún sentido. Y no sé si entendí bien lo que dijo el profesor Valencia, pero si así, espero estar citándolo correctamente. Yo creo que generalmente hemos recurrido o incurrido acá en una práctica de soluciones parche, si es que eso es lo que él se refiere. No escuché la exposición del profesor Aldunate, pero tengo muy claro que hace mucho rato que debimos haber avanzado en la concreción de los juzgados de ejecución de pena, jueces de ejecución de pena, que tendrían una mirada más omnicomprensiva del proceso. A mí incluso la figura de los delegados me parece que también es bastante relativa y que son todas medidas que han sacado de foco la solución final, que es contar con estos jueces de ejecución de pena que permitan un monitoreo y una opinión experta, fundada, que se base en la evidencia de lo que ha habido en la conducta del penado para determinar o no si debe acceder a algún cierto beneficio, en este caso de la libertad condicional. Porque quedamos todos muy marcados por el caso que ocurrió en nuestra región, ¿no? Yo escuchaba al diputado Lonto la semana pasada, el acusador, yo presidí esa comisión acusadora, revisora de la acusación constitucional, expresé mi preocupación, por ejemplo, cuando llegó el momento de proceder a la determinación de libertades condicionales en este ciclo anual. Creo que al final igual, aunque disminuyó, se aprobaron muchas, pero tengo la impresión, presidente, que esto es cirugía menor. Por una parte, falta la famosa discusión del Código Penal que no ha llegado. Yo creo haberle entendido al ministro de Justicia que le iban a ingresar sí o sí. Pareciera ser pertinente en ese momento para discutir un delito como el aumento de pena de homicidio simple y no seguir parchando en materia de libertad condicional, sino que ir derechamente a lo que tenemos que ir, ¿no? A un sistema con juez de ejecución de pena que de verdad permitan hacer de eso un mecanismo eficaz. Gracias, presidente. Le agradezco que me haya permitido intervenir de esta manera. Muchas gracias, diputado Díaz. Le voy a pedir tanto a doña Nicole Sánchez, don Ángel Valencia y a Enrique Aldunate, que expusieron el día de hoy, nos hagan llegar a Secretaría sus exposiciones por escrito para poder insertarlas en el informe. Se lo agradecemos un montón. Bueno, agradeciendo esta disposición, se ofrece la palabra. Diputada Parra. Me voy a tomar la libertad, presidente, de agradecer profundamente la presentación del profesor Ángel Valencia, porque a veces a nuestros invitados se les olvida que esta es una cámara política que está compuesta por abogados, pero también por personas que no somos abogados. Y fue extremadamente claro el profesor Valencia, comprendimos absolutamente toda la dimensión de lo que él señaló, así que quiero agradecerlo como parlamentaria, como enfermera, agradecerle su explicación. Debe tener mucho training como profesor, porque fue muy claro. Gracias, profesor. Gracias, diputada Parra. Bueno, donde hay 3 abogados hay 18 opiniones. Diputado Lonton, usted tiene la palabra. Me quedé no me quiero quedar con la bala pasada. Agradecer las exposiciones. Yo alcancé a llegar con... Fue la bala. Pero agradecer, alcancé a ver la exposición de Enrique Aldunate y bueno, de Ángel Valencia que lo propuse yo, y como dice la diputada Parra, siempre es muy claro y didáctico en sus explicaciones. Pero es en relación a lo que señaló Enrique, en especial después de la modificación del 2019, en que pareciera, según lo entendí bien, que hubo un antes y un después respecto al otorgamiento de libertades condicionales. Y yo eso tiendo a no compartirlo, porque antes del 2019, por lo menos acá en la región de Valparaíso, los porcentajes no superaban el 15, 16, 17%. Yo tuve la oportunidad de revisarlo a propósito de la acusación constitucional, y particularmente se disparó el año 2016 al 93%. Y por una razón muy particular, no se tuvieron a la vista ni se miraron los informes, y se demoró en promedio 1 minuto por cada interno que se liberó. En ese año fueron más de 1.100. Es decir, se liberó al 20% de la población penal de la región de Valparaíso. Hubo cárceles pasivos de las cárceles completamente vaciados, sin considerar informes negativos. La totalidad de los informes negativos no fueron considerados. Y muchos van a decir, no, que el informe no era vinculante nunca ha sido, pero que no era parte de la ley, es decir, no estaba en el artículo 2.
los informes siempre fueron considerados. Por eso no se liberaban a internos que tenían informes negativos, o bien se hacía un juicio reflexivo respecto a si tenía condicionantes o no para poder liberarle en atención a esos informes. Ese año no se miraron los informes y se liberó sin más a los internos. ¿Qué pasó después del 2019? En 2019 efectivamente se incorporó los informes psicosociales. Es decir, ahora no hay excusa, digámoslo en palabras simples, para evitar no verlos esos informes, cosa que siempre hacían antes, pero que ahora inevitablemente van a tener que hacer. Pero siguen habiendo casos particulares, y yo aquí me quiero detener. Particularmente me quiero detener, no quiero ser reiterativo, pero en el caso de la ministra Donoso, siguió teniendo comportamientos en los cuales el informe después del 2019 le fue absolutamente irrelevante. Y yo cito este caso porque el más emblemático es el psicópata de Rodelillo, Luis Carrasco Tapia, que violó y mató a una niña de 16 años en el año 98, a Viviana Montenegro, que su familia tuvo la oportunidad de exponer. El informe era, mira, espeluznante. Tenía todas las consideraciones para decir aquí claramente estamos frente a un psicópata no rehabilitado. Alto riesgo de psicopatía, alto riesgo de reincidencias, el nivel de psicopatía alto, bajo los nuevos estándares y nuevos parámetros. Bueno, la ministra Donoso, en recurso de amparo que tocó en su sala, así como han tocado todos los recursos de amparo en que ella hace caso omiso los informes después del 2019, siguió reiterando que era un derecho a la libertad condicional. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? A que depende mucho de los jueces y la relevancia que le den a efectos tan importantes como si la persona está rehabilitada o no, independientemente si ha cumplido el mínimo, los 4 bimestres de buena conducta, el mínimo de pena, en mitad de la pena o 2/3, etcétera. Depende mucho de aquello, y la verdad es que ese parámetro no siempre se cumple, y es por eso que el antes y el después del 2019 me parece muy relativo. Es más, y lo dije en la comisión anterior, después de la acusación constitucional se redujeron más de un 80% de las libertades condicionales, casualmente. Es decir, ahora estamos llegando al 5 o 6%. Siento que en abril del 2020, antes de la acusación constitucional, estábamos sobre el 40%. O sea, estuvimos 30 y tanto por ciento, si no me falla la memoria, en esta región y 40 y tanto en la región metropolitana. En octubre, acto seguido de la acusación, bajamos 5 o 6%. Es decir, hubo una mayor diligencia, hubo una mayor responsabilidad al momento de determinar quién recupera o no la libertad, y en atención a la peligrosidad los mismos, sí hubo. Y no en atención al cambio del 2019, sino en atención a la acusación constitucional. Entonces ahí quería hacer un matiz, presidente, respecto a aquello, y eso, y agradecer una vez más la exposición de... Muchas gracias, diputado Lonton. Se ofrece la palabra al diputado Pepe Out. Gracias, presidente. Primero, yo creo que parte de estos proyectos justamente está planteado para que los otorgamientos de las libertades condicionales no dependan del contexto de opinión pública o de los movimientos parlamentarios de eventuales acusaciones, sino de requisitos mejor establecidos y condiciones obligadas de justipreciar. Y allí recojo lo que decía el profesor Valencia, en el sentido de que hay que considerar obligatoriamente los dos derechos. El derecho, por supuesto, de la persona que cometió un delito a tener la libertad condicional, y el derecho de los ciudadanos a disminuir al mínimo el riesgo de reiteración del delito. Si no conversan los dos derechos, la verdad es que el desequilibrio es total, y por lo tanto yo creo que ese es el sentido que tienen estos proyectos, o parte de estos proyectos, digamos. Exacto. Sí, naturalmente. Segundo, yo entiendo que modificaciones parciales de las penas atribuidas a determinados delitos generan una especie de desestimamiento del sistema. También entiendo que hemos estado esperando a Godot durante demasiadas décadas la mentada reforma al Código Penal, pero también entiendo que el ministro anunció pronto ingreso. Por lo tanto, aquellas cuestiones que tienen que ver con aumento de penas, si es que es efectivo, yo creo que esta comisión podría oficiarle al ministro, y lo propongo, al ministro de Justicia, para ver si tiene sentido avanzar parcialmente, porque si no va a venir durante esta legislatura, francamente yo creo que tiene sentido
avanzar parcialmente. Ahora, si va a venir la reforma al Código Penal, no tendría sentido hacer una modificación de un delito, porque es un consenso de que el atentado contra la vida no puede tener la misma envergadura y las mismas sanciones, o menores incluso, que atentados contra la propiedad. Ahí me quedo. Muchas gracias, diputado Aut. El abogado Enrique Aldunate, profesor, había pedido la palabra. Sí, presidente, no, muy breve. Es que a propósito de la consulta y la observación del diputado Longton, para esclarecer, yo lo que señalé es que ahí hay un problema que no se advirtió cuando se discutió la acusación constitucional, y es del siguiente tenor. Efectivamente, la reforma del año 2018 lo que hace es incorporar como tercer requisito en el artículo 2, contar con el informe de postulación psicosocial elaborado por un equipo profesional. Esos informes efectivamente en la práctica existían, y existían por la forma en que Gendarmería elaboraba los informes en la fase administrativa pura, por así decirlo, antes de ponerlos a disposición. Entonces, ahí hay dos cuestiones. Esa reforma quedó sujeta a la colaboración reglamentaria. Si uno mira la ley 21.124, tiene un artículo transitorio. ¿Qué dice ese artículo transitorio? Que el artículo 11, que establece lo relativo a los informes de Gendarmería para los efectos de ser aplicable a los nuevos casos, este artículo 2 quedó sujeto a la vacancia de dictarse ese reglamento. Ese reglamento se dicta coetáneamente a la discusión de la acusación constitucional. Entonces, eso puede explicar por qué se empezó a aplicar digamos, por vez primera, en estos últimos casos, la nueva regla. Pero desde el 2018 hasta el periodo en que se hace la acusación constitucional, ese reglamento no estaba vigente. Y por lo tanto, el artículo 11, que establecía los informes, no tenía aplicación. Ahora bien, de lo que se dijo en ese momento acerca de que otras comisiones de libertad condicional digamos, tomaban en consideración los informes, ahí un tema bien problemático, porque había una jurisprudencia de la Corte Suprema de la Sala Penal bien clara en una línea de entender esto como un derecho, pero también los jueces están obligados a fallar de conformidad con la ley. Es decir, el juez que falla en contra de ley a sabiendas incurre en un delito. Entonces, si eventualmente alguien tiene la tentación de ir más allá de la ley, naturalmente el tema era problemático. Entonces, esas consideraciones también deben tenerse presentes al momento de hacer un enjuiciamiento global de cómo ver este sistema. O sea, yo vuelvo a insistir que mi opinión definitiva es que el sistema de libertad condicional es un muy mal sistema. Es un mal sistema porque no tiene ni siquiera especialistas decidiendo estas cuestiones. Y por otro lado, porque el trabajo que hace Gendarmería, honestamente, en mi opinión, que conozco bien el asunto penal, hace años, es que deja bastante que desear. Y eso ocurre con los informes, digamos, de manera reiterada. Es decir, hay cuestiones que no resisten ningún, por así decirlo, si yo sometiera a pericia criminológica o de, digamos, psicología forense o psicología del testimonio, las cuestiones que aparecen ahí, claramente no pasa ningún estándar. Entonces, si vamos a improvisar en relación al sistema que va a operar para los efectos de entregar eventualmente o conceder este beneficio bajo la norma vigente, definitivamente mi opinión es que hay que abandonarlo y que el camino es los tribunales de ejecución que, digamos, entiendo yo y me pareció verlo hace 3 semanas, ya está en tabla en la Comisión de Constitución. Ese es el camino en que hay un consenso tanto de la Corte Suprema, tanto de los especialistas de diversas facultades de derecho, que es lo que hay que profundizar. Acá el déficit es de ejecución de pena y la libertad condicional como sistema ya no sirve. Gracias, presidente. Muchas gracias, Enrique. Don Ángel Valencia pidió la palabra y luego va a terminar el diputado Andrés Longton. Y Nicole también. Sí, en primer lugar agradecer la palabra a la diputada Parra. Yo se lo agradezco mucho, hago lo mejor que puedo. No comparto la opinión del colega Aldunate en un punto. Me parece que en general la visión de los beneficios intrapenitenciarios desde una perspectiva administrativa, es decir, de que la comisión o el tribunal que se produce sobre los mismos debe tener a la vista solo los antecedentes que proporciona Gendarmería y no considerar una fase que permita a los imputados cuestionar o a las víctimas cuestionar esos informes, es parte del problema. Yo creo que tiene que ser abordada con la misma intensidad, la misma preocupación y atribuirse la misma gravedad, la misma responsabilidad en el problema que la que tienen en general los jueces, porque hago presente que el problema más que la integración del tribunal es la forma como el procedimiento no protege a los intervinientes de la arbitrariedad. Porque
Usted puede tener incluso el ministro de Corte y no cambiar la integración, pero puede tener un procedimiento contradictorio que le permita a ese órgano decisor apreciar todos los argumentos, todos los factores en juego, todos los antecedentes para poder tomar una decisión apropiada. Me parece que el peligro de reiteración siempre debió considerarse, la ley siempre debió interpretarse reformada o no reformada de esa manera, pero más allá de esa discusión, me parece que lo más relevante del proyecto es aquella parte en la que permite a la víctima hacer observaciones. Porque si esta regla que modifica el decreto ley sobre la libertad condicional, que permite a la víctima hacer observaciones, es entendida e interpretada en el sentido de que la víctima tiene derecho a objetar o a refutar y aportar antecedentes que cuestionen las conclusiones del informe de Gendarmería, eso va a incorporar un elemento decisivo, gravitante o muy importante para mejorar la calidad, perdón la expresión, de la decisión que adoptan las comisiones. Sí, a ver, también ejerzo la profesión. Y permítanme decirles algo. Aquí hay dos prejuicios de por medio. Un prejuicio es el prejuicio político, lamentablemente, que está flotando en el ambiente, de que hay algunos jueces que son descriteriados, que dejan libre a cualquiera y que miran solo los antecedentes objetivos y que le da lo mismo la reiteración. Entonces queremos controlar eso. Pero permítanme decirle que todo lo que hay detrás de eso, lo que tiene que haber, la perspectiva que hay que optar es cómo proteger al ciudadano de la arbitrariedad, cómo proteger a la comunidad de la decisión arbitraria y también al ciudadano. Y aquí también, cuando se pone demasiado énfasis en la exclusividad del informe de Gendarmería, se deja abandonado a la comunidad y al sentenciado que está pidiendo, optando al beneficio, a asumir las consecuencias de la falta de recursos, como decía el colega Aldunate, de la falta de calidad técnica, de las omisiones, de los prejuicios, de las prioridades políticas contingentes del día a día, tal como ustedes mismos han expresado, ¿okay?, que influyen en ese informe. Entonces, para el beneficio intrapenitenciario, que es lo que a veces tengo que ver a día, o para los informes de pena mixta, que están relacionados, porque son más o menos los mismos criterios los que juegan, muchos alcaides dicen, mire, yo a ciertos delitos no les doy beneficio y no les doy beneficio. O uno huele que en el informe de Gendarmería, que recomienda una pena sustitutiva y que también probablemente se extienda de las penas a las libertades condicionales, hay una decisión institucional de no recomendar libertad condicional o pena mixta respecto a ciertas categorías de delito. Y los sentenciados que están postulando también se ven abandonados a la posibilidad de arbitrariedad. Entonces, tan importante como el tribunal o el órgano que va a resolver es también establecer la posibilidad de las víctimas y de los sentenciados, y eso recojo lo valioso del aporte de incorporar a las víctimas para efectuar observaciones y aportar antecedentes que permitan cuestionar estos informes y poner énfasis en el riesgo, insisto, no solo de insertarse, sino que también del peligro de reiteración expresamente. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Valencia. Tenemos solo 5 minutos más, así que le voy a pedir a la abogada Sánchez que si nos puede dar su comentario así de manera súper resumida para alcanzar a terminar. Sí, solamente y brevemente quería señalar que hay una cuestión que tal vez se ha dejado un poco de lado y que a nuestro parecer es un problema relevante en el sistema penitenciario y al momento de otorgar la libertad condicional es que, como decía también el profesor Aldunate, no se cuenta con los recursos suficientes en Gendarmería como para poder determinar y para poder confeccionar un informe que sea adecuado en relación al interno específico que está postulando este beneficio. O sea, sabemos que en muchas ocasiones con respecto a las libertades que se concedieron en años anteriores, venían informes que se repetían, que no se daba un análisis correcto ni detallado de la condición del interno, y eso pasa porque en realidad hay una falta de profesionales que puedan asistir a estos centros penitenciarios y confeccionar los informes en base a la conducta que ha tenido cada interno en el penal. Yo creo que este es un problema relevante al momento de poder estudiar caso a caso y cada postulación a estas libertades y a esta comisión, y no olvidar tampoco que en general al momento de postular a la comisión no solamente se debe analizar el informe que se presenta, sino que se debe cumplir también con otros requisitos que el mismo decreto ley 321 establece, que es, por ejemplo, que el interno o la interna tenga buena conducta, y sabemos que cumplir con este requisito ya en los centros penitenciarios con las condiciones terribles en las que cuenta cada centro es algo sumamente difícil para el interno. Por lo tanto, no solamente hay que estar al informe, sino que también a los otros requisitos que se deben cumplir y que de alguna manera pretenden dar cuenta que
en realidad el interno ha cumplido con la normativa penitenciaria y que está intentando de poder reinsertarse en la sociedad. Además de la buena conducta, se pide también, por ejemplo, que tenga un oficio o que haya asistido a la escuela del penal y con las condiciones, insisto, con las que se cuenta en las cárceles, el cumplimiento de estos requisitos no es algo sencillo. Por lo tanto, y la recomendación que podemos hacer también como ONG es que efectivamente se destinen mayores recursos a Gendarmería de Chile para que estos informes puedan hacerse en detalle y no simplemente sea un checklist, por decirlo así, el cumplimiento de estos requisitos objetivos, sino que realmente se haga un análisis, se haga una entrevista al imputado, cosa que tampoco se hace, que tal vez algún psicólogo pueda participar en esta intervención, pero eso solamente se va a poder lograr con la destinación de mayores recursos a Gendarmería de Chile y también a la reinserción. Solamente eso, y finalmente que nosotros también participamos en la discusión de la acusación constitucional contra la ministra Donoso, la acusación que fue desestimada, y entregamos una minuta que también, si es necesario, lo podemos remitir, porque ahí también hicimos mayor énfasis al problema que presenta este informe y al problema que se ha discutido en general, entonces también lo podemos hacer llegar en caso que lo consideren necesario. Pero eso, solamente quería hacer presente este problema que creo que es muy relevante al momento de discutir y otorgar este beneficio. Muchas gracias a la abogada Sánchez. Yo le agradezco, le reitero a don Ángel, a doña Nicole y a don Enrique si nos pueden hacer llegar las minutas por escrito. Así que muchas gracias y voy a pedir la anuencia de la comisión a objeto de que oficiemos como comisión al Ministerio de Justicia para que el ministro nos indique en qué etapa está el eventual proyecto de Código Penal. Porque se ha anunciado, pero nunca llega. Entonces pido la unanimidad de la comisión para oficiar. La tiene. Se aprueba por unanimidad. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Agradezco mucho a don Ángel, a Nicole y a Enrique que nos hayan acompañado el día de hoy. Muchas gracias.